las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí, ¿cuántos callados? 2. A uno le puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté a las ovejas. Entendiendo, hermano, que son dos posibles periodos de tiempo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo siendo apacentado por Dios durante mucho tiempo, recordando perfectamente el periodo que estuvo en Egipto. Después de salir de Egipto, el periodo que estuvo con Moisés, estaba siendo apacentado por ataduras, que representa perfectamente el Antiguo Testamento y el periodo de la ley, hermano, hasta el término del profeta Zacarías y Malaquías. Podemos entender que es el periodo de ataduras, el periodo de la ley. Pero hay un segundo callado que se llama Gracia, el cual también tiene ese título, el periodo de la gracia, el tiempo de la gracia, hermano, en el que vino Cristo a traernos un regalo que no merecemos, que es gracia. Este pasaje central, hermano, de los dos callados, habla perfectamente del Señor Jesucristo. ¿De dónde lo estamos tomando? Del versículo 10. Ayúdenme a leer el versículo 10. Híjole, muy importante ese versículo. Échame la mano otra vez, ¿vale? 1, 2, 3. Tomé luego mi callado, gracias, y lo quebré, para romper el pacto que consistieron con todos los pueblos. Entendiendo que el callado gracia es el Señor Jesucristo, que fue quebrado, fue roto, fue lastimado, el Señor Jesucristo lo tuvo que quebrar para romper el pacto. Quiere decir que cuando vino Cristo, hermano, claramente dice la palabra que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Al no recibirle y no reconocerlo como su Mesías, como su Salvador, lo tuvo que romper y se rompió ese pacto con ellos. Ahorita el pueblo de Israel está en un periodo, hermano, de espera. Ellos están esperando a que venga Cristo, pero pues Cristo ya llegó. El periodo es para nosotros, ese periodo gracia es de nosotros, de los gentiles, de otros pueblos, de otras naciones, porque con ellos se tuvo que romper ese pacto. Lo que vamos a ver hoy, hermano, es otra porción. No sé hasta dónde vaya yo a llegar, pero es muy importante este mensaje escondido, que también está muy evidente, y le hemos titulado Precio de sangre. Diga conmigo, precio de sangre. Dice la palabra de Dios, versículo 11 en adelante: y fue desechado en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraba a mí, que era palabra de ¿quién? Jehová. De Jehová. ¿Fue desechado quién? Cristo. Cristo, hermano, fue desechado por los hombres en su tiempo, en su momento, lo desecharon, no lo reconocían como el Salvador. Fue desechado Cristo, hermano. Imagínense. Esta profecía por lo menos iba a ser unos 400, un poquito más de 400 años antes de que venga Cristo. Recuerde que el Antiguo Testamento termina con un Zacarías e inicia con otro Zacarías. ¿Sí se acuerdan? Bien, ayúdenme a volverlo a leer, versículo el 11:11. No voy a pedir un deseo, Bien, fuerte. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Desecharon a Cristo los pobres del rebaño, los pobres espirituales. Todavía hay mucha gente que desecha a Cristo, o sea, que no lo reconoce. Incluso los historiadores dicen que no
que no hay historia con Cristo. Y yo ya le mencionaba que ya los libros actuales de unos años para acá, ya no viene el AC, ni el AD o el D después de Cristo, ya no viene. Ya no viene el antes de Cristo ni el después de Cristo, porque ya los historiadores dicen que no. Y aparece ya en los libros de texto, hermano. No sé si los del gobierno, esos la verdad no los tengo, pero en los, vamos a llamar en estos libros buenos, aparece antes de nuestra era y después de nuestra era. Pero a Cristo ya no lo reconocen los historiadores. Y sabemos que Cristo partió la historia en dos, hermanos. O sea, la partió antes de Él y después de Él. Después de Él, hermano, ¿cuántos años llevamos? De su muerte, más estos 2024, hermano. El tiempo que estuvo en la tierra, más estos 2024. Tiempo suficiente, y mucha gente lo sigue desechando hasta el día de hoy, hermano. Son pobres de espíritu, son pobres de rebaño, hermano. Y dice el versículo 12, preste atención al versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi ¿qué? Salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30, ¿cuántas, hermano? Bien, vamos a interpretarlo de las dos maneras. La primera es el pasaje que estamos guiándonos. Está hablando de un pastor. Está hablando de la profesión de un pastor de ovejas. Está hablando del trabajo que él hacía y que estaba recibiendo un salario de 30 piezas de plata. Eso es lo que está diciendo el pastor ahí en ese pasaje. Pero usted y yo sabemos perfectamente que no es tan tal cual eso. Cristo es el príncipe de los pastores y a él, hermano, le estaban dando un salario de 30 monedas de plata. Y sabemos perfectamente a quién y de qué está hablando, hermano, porque todo el mundo lo conoce. Así que Zacarías trae la profecía de la venta de Cristo. Este es el profeta de los últimos, ya al penúltimo, que trae la profecía en el que Cristo iba a ser vendido a un precio de sangre, hermano. Si nosotros habláramos, hermano, que ya se tocó en la mañana, del salario del pastor, el cual no vamos a entrar a detalle. Los pastores de las iglesias, hermano, de las congregaciones, tienen un salario. Y muchos dan el salario que quieren. Pero está estipulado por Dios que es el diezmo, hermano. La 10ª parte de lo que usted y yo ganemos, hagamos, generemos en ganancias, es una 10ª parte para el pastor. Ese es su salario. Y aquí trae una frase importante, pero es una frase de burla, hermano. Es una frase cuando usted está vendiendo algo y le quieren dar menos. Y si no, ¿cómo? Déjalo. Usted pide un precio por algo y le dice a la otra persona, no, te doy 200. Y usted le dice, sí, ya, así déjalo. El salario, hermano, del pastor de este lugar, el cual se nos estuvo mencionando, es impuesto por Dios, hermano, no por nosotros. Si usted no lo quiere dar, así déjelo. Quien le paga es Dios. Pero este pasaje nos habla de la venta del maestro, el cual nos lleva a un personaje que está implicado sin mencionar su nombre, el cual usted y yo conocemos perfectamente. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde negoció la transacción?
En la palabra de Dios, hermano, podemos ver la venta de personas. Sobre todo en el Antiguo Testamento podemos ver, por ejemplo, a José. Lo vendieron. Y lo vendieron a un precio bajo y para ser esclavo. Sabemos, hermano, que en el mundo la esclavitud sigue, aunque mucha gente diga que no. Hay dos tipos de esclavitud: la física, la que le perteneces a una persona, y la espiritual. La física, a la que le perteneces a una persona, sigue hasta el día de hoy, hermano. Alguien que no cuenta con los recursos suficientes se tiene que vender por muchos años a personas para poder pagar deudas. O viceversa, venden infantes para esclavitud, hermano, sea sexual o doméstica. Pero sigue viendo esta venta de esclavitud. La más grave es la espiritual, hermano, que a veces venden su alma literal al diablo. Y el diablo te esclaviza, hermano. El diablo juega, te usa a su antojo y eres esclavo del pecado. Pero esta profecía del versículo 12 nos habla de este personaje que iba a tener los pantalones para vender a Cristo. Este personaje tenía que existir, solamente que le pusieron el nombre de Judas, como pudo haber sido cualquiera de nosotros o cualquier otra persona. Pero él se atrevió a vender al maestro. No es algo que ya era nuevo, hermano. Le reitero, vayamos a Éxodo 21:32. Había un precio por los esclavos. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño, ¿cuánto, hermano? 30 ciclos de plata. ¿Y qué le van a hacer al de los bisteces? Bueno, 30 monedas de plata o 30 ciclos de plata, hermano, en la conversión actual, pesos mexicanos, estamos hablando de aproximadamente 200,000 pesos. Si yo le preguntara cuánto vale su vida, ¿me aceptaría esos 200,000 pesos, hermano? Necesito un ojo, ya no veo. Necesita un pulmón, ¿me aceptaría esos 200,000 pesos, hermano? Quien sí se los acepta es el seguro, Usted se mocha un dedo en el seguro y no crea que le van a pagar 1,000,000 o alguien esté evaluando 1,000,000 por un dedito. Según recuerdo son 200, 300, 100,000 pesos. Depende el dedito. Pero pues el más caro, ¿cuál es? Así que, hermano, el precio por una persona es alto. Si usted se quiere, se vende alto, ¿verdad? Pero lo más grave es que le pongan precio a otras personas. ¿Se imagina que le dijeran, usted vale tanto y así te compramos o así te vendemos? Tanto que me he cuidado, tanta belleza como para que me malbaraten por 200,000 pesos. Por eso es que este negocio, hermano, de la compra y venta de personas sigue, hermano. Usted no lo ve, pero en las escuelas hay un juego que se llama Roblox. Ni sé qué es, ni sé cómo se juega, pero atraen a los niños a citas para venderlos y darles un precio. A veces no podemos ni pensar el niño que usted tiene al lado, la niña que tiene al lado, su familiar, que le pongan precio otras personas que están maquinando a nuestras espaldas. A Cristo le pusieron el precio mexicano de 200,000 pesos. Es muy poco. Esos 200,000 pesos, con todo respeto, usted y yo bien los podemos ganar en un año trabajando, ¿sí o no? 2 añitos, para que usted no se sienta. 2 añitos. Un añito, pues un diputado, ¿ah? O medio año.
Así que a Cristo le pusieron ese precio, hermano, de 30 monedas de plata. Algo bajo. ¿Quién fue? Judas. El significado de su nombre es hermoso. Lo malo es el apodo, Judas Iscariote. De un grupo de asesinos mercenarios de los ocelotes. Este individuo, hermano, la palabra no registra un llamamiento. O hay alguien que se pueda levantar y decirme, la palabra de Dios registra cuando Judas fue llamado, cuando Judas fue convertido. Judas existía. Sabíamos que iba a haber una persona capaz de hacer algo en contra del maestro. Y fue Judas. Judas nunca se convirtió, hermano, realmente al cristianismo. Porque si se hubiera convertido, no lo hubiera vendido. Judas era la persona que el diablo utilizó para hacer la transacción más dolorosa que hemos conocido: la venta de una persona a sus espaldas. Siendo amigo, apóstol, siervo, tenía un oficio dentro de los 12, hermano. Era de confianza del maestro, jugó chueco. Como seguramente a algunos de ustedes también les ha jugado chueco, ¿no? Un familiar, un amigo, alguien cercano a usted, a su trabajo, a su empresa, ¿lo ha traicionado? ¿Se ha burlado de usted? Usted le daba su confianza plena, le daba quizás las cuentas, lo mandaba al banco, o simplemente lo dejaba entrar a su casa y lo traicionó. Si se llevó a esa persona, hermano, a alguien que lo haya traicionado a usted, cosas materiales, se recuperan. Pero haber puesto la vida de Cristo, hermano, eso es totalmente difícil. Si usted, hermano, ha estado en su casa con sus familiares y estos le han traicionado, esa traición sana, pero que hayan traicionado al maestro por 30 miserables monedas, 200,000 pesos mexicanos, hermano, no tiene vergüenza. Dice el versículo 12: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Por lo que vino a hacer Cristo a esta tierra, ¿cuánto se le pagó según Judas? 30, el precio de un esclavo, hermano. Hizo milagros, hizo señales, sanó gente, dio de comer, libertó a los cautivos, vista a los ciegos, etc. ¿Ese es su precio por este lugar, hermano? ¿Usted hubiera pagado al Señor Jesucristo 30 monedas? No hay precio que alcance por todo lo que Él hizo, hermano. No hay precio. Así que este personaje Judas, hermano, que vemos que no hay un llamamiento, no hay una conversión, estaba dentro del grupo personal de Cristo, hermano. ¿Qué llevaba Judas como cargo, hermano? El billete. Le gustaba mucho el dinero, hermano. Como hay muchas personas que les gusta, ¿qué? El dinero. Alguien, hermano, que es avaricioso traiciona. Alguien que quiere más traiciona, hermano. No le importa. Judas estaba encargado del dinero, hermano, de la tesorería. Hermano, no se nos vaya a esconder. ¿Dónde está el hermano José? Ya lleva muchos años, hermano. Se le fue a Judas un chispazo, hermano, como a alguno que otro se le puede ir. Estaba el Señor Jesucristo con una mujer que durante un año juntó su salario. Junte usted un año su salario, hermano, sin gastar, o sea, neto.
No sé, no diga cantidades porque si no se va a venir a echar solito de cabeza. Y ya vimos, hermano, que este lugar necesita y merece un buen precio, un buen pago, hermano, por lo que Dios hace en nuestras vidas. Tanto para el pastor como para este lugar. Pero si usted contara su salario, es utilidades, o no me acuerdo cómo se llama en marzo, pero bueno, utilidades, aguinaldo, salario y bonos. Si usted juntara su dinero, ese dinero lo ofrendara. Hay gente que a lo mejor no le duele un año de 90 que puede vivir, vamos a decirlo así, uno de 90, para dárselo a Cristo. Esta mujer juntó el salario promedio de un año para una ofrenda, hermano. Un perfume puro ¿de qué? De nardo, carísimo, hermoso, oloroso, precioso, hermano, un perfume. Sabemos que el perfume es caro, los buenos, hermano, porque los de Franché, más o menos. Pero ya saliendo del metro, ya hay uno que otro que nada más es alcohol y 2-3 gotitas de esencia y vámonos. Pero este perfume estaba muy costoso. Y el ambicioso y avaricioso biznero, porque era bueno en los números, buenísimo, se le salió. ¿Qué se le salió decir? Este perfume era mejor dárselo a los pobres. Y yo lo hubiera vendido mínimo, ¿cuánto? 300. Le gustaba el dinero. Evidentemente Cristo en su interior, en su poder, sabía quién es el más débil. Siempre, hermano, va a haber alguien débil que el diablo use. La pregunta es, hermano, ¿tú por cuánto estás traicionando a Cristo? ¿Por tu trabajo? ¿Por tu familia? ¿Por tus actividades? ¿Por cuánto estás traicionando a Cristo, hermano? Este lo traicionó por 30 monedas de plata, 200,000 pesos. Judas, hermano, es el encargado, y fue el encargado de venderlo, de hacer una transacción, hermano. Usted puede vender su camioneta y no hay problema. Usted puede vender su televisión o su pantalla y no hay problema. Usted puede vender lo que quiera que sea material, pero la vida de una persona no se puede negociar, hermano. Usted no depende de ello. Qué fácil se le hizo a Judas. Vayamos a la palabra. Mateo capítulo 26, versículo 14. Déjame también buscarlo. Luego. ¿Ya está? 26, 14. Bien. Entonces uno de los 12 que se llamaba ¿cómo? Judas Iscariote. El sicario, no se le olvide. Fue a los principales sacerdotes, a los que tenían el billete, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo les entregaré al maestro, a Cristo. Y ellos le dijeron: por él te damos ¿cuánto? 30 piezas de plata. 200,000 pesos. Y dice ahí la palabra: desde entonces buscaba oportunidad para ¿qué, hermano? Quiere decir, hermano, que Judas estaba buscando el momento de poderlo vender, agarrarlo solo, un descuido del maestro. Judas estaba esperando la oportunidad perfecta para poder decir: aquí está. Quien asignó eran los que tenían el conocimiento perfecto del precio de un esclavo, y esos eran los sacerdotes que vimos. Judas, hermano, tuvo esa desfachatez de vender a Cristo. Pero no solo es Judas,
también hemos sido nosotros, hermano. Aunque Cristo ya no está físicamente, a veces preferimos otras cosas que Él. Esa es traición. Tú dispones en tu día, en tu semana, voy a ir tal día a la iglesia, y te salen compromisos. Traicionas al maestro. ¿Por cuánto? Por ir al cine, por ir a comprar y a pagar la tarjeta que no tienes a meses sin intereses. ¿Sí o no? A Judas, hermano, se le ocurrió venderlo. Creyó que su salario del Cristo, de todo lo que hizo, merecía eso. No. El precio de Cristo, hermano, es invaluable. Todo lo que Él hizo en esta tierra, lo que ha hecho en tu vida, hermano, es invaluable. No se puede contar. Así que Judas estaba esperando el momento para poderlo vender. Tuvo el chispazo con la mujer del perfume, que Cristo lo discernió. Ya hizo la transacción. Y de esta lectura hasta que Cristo muere, estaba esperando el momento de entregarlo. Cristo, hermano, se da cuenta. Él ya sabía de sus intenciones. Y en la Santa Cena, antes de, dice la palabra de Dios, que Judas ya estaba, hermano, para traicionarlo. Judas, hermano, ya estaba. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Vayamos al mismo capítulo 26, versículo 47. Ayúdeme a leerlo, por favor. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos. Atrás, Cristo ya lo había corrido amablemente. Y todavía tuvo un acto de bondad, Cristo, hermano, porque en el Medio Oriente hacer esto es acto bondadoso, algo noble. Darle el bocado, sumergirlo, como nosotros lo sopeamos. Ese acto es algo noble. Cristo todavía lo había hecho. Y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Mientras otros entendían, hermano, que quizás iba a darle dinero a los pobres porque él llevaba el dinero. En esta parte que estamos leyendo, Judas ya no está. Ya estaba en la turba. Vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Para qué? Para que le entregara al Cristo. Les había dado la señal diciendo, al que yo besare, ¿ese qué? Ese es Cristo. Por eso es que este personaje tiene varias frases que se ocupan. Ya te está besando como Judas. Te va a traicionar como Judas. Te va a vender como Judas. Cuando Cristo, hermano, está por ser aprendido, también vemos que en el monte Él sufre, llora, hermano. A Él se le derrama sudor y lágrimas, hermano, con sangre. Porque Él sabía, hermano, lo que le iba a acontecer más adelante. A este no le importó. Y todavía andaba de mitotero en la turba, hermano, en las huelgas, en los meetings, cerrando calles para poder apresar a Cristo. 30 miserables monedas, hermano, es lo que él quiso por el maestro. Sigamos leyendo Zacarías, todavía no terminamos con Judas. Versículos 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no,
dejadlo. Y empezaron por mi salario 30 piezas de plata, 13. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me ha apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová. ¿Al qué? Esta profecía, hermano, se cumplió la venta de Cristo. Es duro, hermano, decir que Cristo tuvo un precio muy bajo, pero el precio que realmente pagó Cristo fue de sangre. Monetariamente, a mucha gente, hermano, bien lo sabemos, que el que roba, hermano, no le luce. 1, 2. El que roba, hermano, no le dura el dinero. Es un dinero que se va. Lo que Judas pudo haber adquirido, hermano, se iba a terminar. Nadie, hermano, hace una casa con 200,000 pesos. A lo mucho te compras un vehículo actualmente. Antes sí era un buen dinero. Y vamos a ver un pasaje en el que supuestamente a Judas compró un campo. Pero el precio que realmente pagó Cristo, hermano, fue con su vida, con su sangre. Ese es el precio que pagó Cristo por ti y por mí, para que tú y yo dejáramos de ser esclavos del mundo. Miren lo que dice Mateo 27, 14 y 35. Mateo 27, 3, perdón, Mateo 27, 3. Que dice cuando ya está. Bien. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Espérenme ahí. Cuando Cristo lo aprenden y dicen Cristo o Jesús sentenciado a muerte, fue cuando él recapacita. Lo primero que hace es ir a correr y darse cuenta que ha vendido a una persona para que lo maten. No me lo puedo imaginar, pero sí sé qué se siente. Le voy a decir por qué. Porque usted y yo hemos hecho lo mismo. Cuando pecamos, corremos a arrepentirnos. Y el sentimiento del arrepentimiento es el mismo que él pudo haber sentido de decir, vendí al maestro. Aquí quiero aclarar algo. Judas no tuvo el tiempo de arrepentirse. Más bien él tomó la decisión errónea y equivocada. Porque con quien se tenía que ir a arrepentir no era con estas ratas asquerosas, sino tenía que ir a buscar a Cristo para pedirle perdón por lo que le había hecho. Y no lo hizo. Hay una doctrina que el cual menciona y dice que Judas se arrepintió y por eso buscó el suicidio. Pero no, hermano, eso no es erróneo. Imagínense que todos los que pecáramos quisiéramos correr a suicidarnos. ¿Cómo estaría el mundo? Por eso es que el suicidio es un espíritu, hermano. Aquí dice claramente que Judas, el que lo había entregado, ya es un denostar, ya no es el apóstol, ya es el de los 12, el que estuvo en el equipo, ya es el traidor. Viendo que era condenado Cristo a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas a los principales y a los sacerdotes, a los ancianos. Siguiente versículo, fíjense qué dice. Diciendo,
yo he pegado entregando ¿cómo? Sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? A nosotros nos vale gorro. No nos importa hallar ¿qué? Tú. Y miren lo que hizo él, versículo 5. Y arrojando, aventó las monedas, las aventó de plata en el templo, salió y se fue. ¿Y qué hizo? Aquí hay algo importante que quiero decirle. Lo que hizo Judas lo hacemos nosotros, hermano. Traicionamos a Cristo, ya vimos. Y una vez que nos dimos cuenta que hemos pecado y que hemos hecho mal, muchos de nosotros salimos a la puerta fácil. Ya no regreso a la iglesia, ya no regreso al cristianismo, ya no me importa, váyanse todos muy lejos, y empezamos a... Judas, hermano, no se arrepintió. Eso que quede claro, Judas no se arrepintió, no porque no hubiese tenido tiempo, fue con las personas equivocadas para arrepentirse. A Cristo todavía no lo mataban, ¿no sí? No. Judas tenía que haber ido con Cristo a sus pies, llorarle, a decir, cambio mi vida por la de Él. Pero no, su puerta fácil fue y se ahorcó, hermano. A veces nosotros corremos para quitarnos la vida. Pero cuando nos arrepentimos, recordamos quién se quitó la vida por nosotros. Amén. A veces tú y yo, hermano, corremos para quitarnos la vida y decir, basta, ya no quiero vivir. Pero se nos olvida, hermano, que Cristo entregó su vida por ti y por mí. Qué salida tan fácil tuvo Judas, hermano. Qué salida tan fácil tuvo. Aparte de ambicioso, avaro, cobarde. Somos cobardes, hermano. Porque pudiendo estar en la vida, decidimos la muerte. Pudiendo estar con el que da la vida, preferimos la muerte, hermano. El camino más fácil. Y no es así. Diga conmigo, no es así. Judas, hermano, estaba ya mal. Hay personas ya malas, hermano, locas, con demonios, con espíritus. Les decía yo en la mañana, hermano, que cuando ya no tienen al Espíritu de Dios, ya no tienen vida. Cuando el Espíritu de Dios ya no está con nosotros, es como si estuviéramos muertos en vida, hermano. Hacemos tonterías. Y Judas fue y claramente, hermano, cometió suicidio. ¿Por qué? Porque dice la palabra, hermano, que el diablo ya había entrado ¿en quién? Judas, ya había entrado. Ya estaba posicionado, hermano. El diablo ya tenía control de él. Cuando el diablo tiene control de una persona, hermano, estas ya no razonan, ya no entienden. Judas se dio cuenta hasta el final que el diablo ya lo había usado. Gracias, Judas. Necesitábamos un cuerpo humano para realizar tal acción. Se te agradece y hasta aquí terminó tu trabajo. Ya no le sirvió. Lo mismo sucedió con la mujer y la serpiente. ¿El diablo a quién usó? ¿Quién le fue útil hasta su momento? La serpiente. Quizás la serpiente caminaba. Yo no puedo imaginar una serpiente caminar, hermano. Dice que miren que es uno de mis animales favoritos.
Que la serpiente caminara me es difícil entender. Ya uno ve Goku y dice, bueno, pero cuando Dios sentencia a la serpiente, le dice qué tiene que hacer ahora. Le dejó de servir. ¿Usted cree que el diablo va a usar a la serpiente otra vez? Ya cualquiera la puede dañar, hermano. Así que el diablo, cuando entró en él, lo usó, fue su objeto, y cuando ya no le sirvió, ya si quieres mátate, a mí me vale gorro, y se ahorcó. Se cumplió la palabra, ¿no? Que estamos viendo en Zacarías, ¿sí o no? Se cumplió la palabra. Así que, hermano, veamos este otro cumplimiento. Ahí mismo en Zacarías, versículo 13. Vuélvamelo a leer, por favor. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Judas, cuando regresa y las avienta, las otras ratas, los sacerdotes y los principales, dicen, no podemos nosotros tener este dinero aquí. ¿Cómo que lo vamos a echar en el alfolín? ¿Sí o no? ¿Cómo es que lo vamos a echar de nuevo? No. Se cumple la palabra, hermano, que está escrita, en la que Judas, hermano, avienta las monedas y estos deciden enviarlas al tesoro. Que dice la palabra que con ello compraron un campo. ¿Sí o no? Vamos a ese pasaje, Mateo 27. Déjenme ver si ahí está. Gracias, muchas gracias. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las 30 piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, las recogieron. Dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio ¿de qué? De sangre. Usted el 7, por favor. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy, ¿cómo se llama? Campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bien, nada más como algo rápido. Estamos viendo Zacarías. ¿Qué tiene que ver Jeremías? Aquí hay unas posibles interpretaciones. Para empezar, Jeremías no lo trae, ¿no? Se dice, hermano, que aquí se equivocó el buen Mateo. ¿Por qué? Posiblemente, opcional. Sí sabe cómo estaba la Biblia antes, ¿verdad? ¿En qué? En rollos, en pergaminos. Tenían juntos a los profetas. Segunda opción que nos dan es que Mateo se equivoca de nombre. En lugar de Jeremías era Zacarías. Pero bueno, no pasa nada. Sabemos en dónde está la palabra, ¿cierto? Se cumplió, hermano, y el tesoro fue ese campo de sangre.
porque fue a precio de sangre la muerte de Cristo, hermano. Aquí se cumple por completo la palabra de Zacarías que estamos viendo, versículo 13. Y me dijo Jehová: echadlo al tesoro, hermoso precio con que me ha apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová. ¿A quién? Al tesoro. Más adelante vamos a ir a otro pasaje. Nos habla acerca de esto, de este campo. En Hechos, estamos para allá. Entonces este personaje, hermano, que bien podemos ser nosotros, cumple con las características, hermano. No es el nombre. Recuerde que el nombre era común y él fue el que le cayó, el que se haya influenciado. Podemos ser nosotros. El Señor Jesucristo también dice que Judas era un diablos. Y el diablos es el nombre que está ya en el Nuevo Testamento, el cual tiene muchos significados: el chismoso, el adversario, el enemigo, el usurpador, el come cuando hay, el que usted quiera. Hay muchos de nosotros, hermano, que a veces nos dejamos influenciar por el diablo. Y que Cristo le haya llamado a Judas diablos es grave, hermano. Así que, hermano, para ir cerrando esta parte, muchos de nosotros hemos sido Judas. Hemos traicionado a Cristo. Hemos jugado con Él. Nos hemos burlado de Él. Hemos querido jugarle al calculador. Hemos querido jugar, hermano, al... Yo considero que tu ofrenda no es este precio, vale esto. No nos corresponde. Y en lugar, hermano, de ir a quitarnos la vida, debemos de ir con el que da la vida, que es Cristo. Amén. Hechos capítulo 1, versículos 18 y 19 nos habla acerca de esto como última vez. ¿Ya está usted? Hechos capítulo 1, 18 y 19. Este pues, con el salario de su ¿qué? Adquirió un campo. Es aquí donde no me explico si dice la palabra que él salió corriendo y aventó las monedas, como es que compró un campo. Pero no lo vamos a hacer físico, lo vamos a hacer espiritual, porque no, como que no coincide. Si estamos, o sea, aventó las monedas y tenemos que haber aventado 3 monedas, ¿verdad? Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas, ¿y qué? Derramaron. Ustedes 19, por favor. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Hacelama, que quiere decir campo de sangre. Lo que podemos nosotros interpretar, si me lo permite, no lo estoy obligando, no lo estoy imponiendo, es que el campo que compró Judas con su traición fue el cachito del infierno. Es muy notorio, hermano, para muchos de nosotros que cuando pecamos y no nos arrepentimos, y mucha gente se suicida, hermano, o mucha gente está en pecado, está comprando un campo, pero no en el cielo, en el infierno. Judas ya había comprado su terreno en el infierno, hermano. Seguramente, hermano, el diablos lo ha de haber felicitado. Gracias, necesitábamos a un baboso que entregara a Cristo. Te vamos a dejar un terrenito en el infierno con harto calorcito. El campo que compró a precio de la sangre de Judas fue el infierno. ¿Qué campo estás comprando, hermano? Porque Cristo nos compró a precio de su sangre.
Judas compró un campo a precio de su sangre, de su traición. Y usted y yo, hermano, ¿qué vamos a comprar? ¿El infierno, un pedazo también al lado de Judas? ¿O el cielo al lado de Cristo? Dice el versículo 13, mitad, para ir terminando esta parte. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del tesoro. ¿Ya vimos? Y quebré luego mi otro cayado, el cayado ataduras, para romper la hermandad entre quienes. Judá e Israel. Eso, hermano, en la historia sucedió a través del pecado de Jeroboam, haciendo 2 becerritos, se quebró un pacto. El pueblo estaba perfectamente bien, las 12 tribus, las había dejado por lo menos bien Salomón, hasta donde llegó. Sus hijos tenían la obligación de continuar, hermano, haciendo lo correcto, pero no lo hicieron. Y se rompieron los 2 callados. El callado ataduras, hermano, rompió la hermandad de Judá e Israel. Actualmente este país está dividido, ¿sí lo sabe? Israel está dividido. Hay judíos ortodoxos, hay de mucho tipo, hermano. Están divididos. El pueblo de Israel está dividido. Se rompió. Algunos hacen la ley estricta, otros no. Lo que usted y yo debemos de entender, hermano, de este versículo es que Cristo también rompió la ley. Él no vino a decir la ley ya no sirve, no. Él vino a mejorarla. Si le decían cuál es el mejor o el más grande mandamiento, Cristo no citó los 10, los resumió. Si alguien peca, hermano, roba, mata, está en adulterio, ya no es apedreado. Se debe de arrepentir. Porque Cristo, al romperse el callado gracia, al romper el callado ataduras, hermano, tú y yo podemos tener acceso al Padre. Amén. Para pedir perdón. Y me dijo Jehová: toma aún los áperos de un pastor, ¿cómo? Insensato. Vamos a dejar estos versículos que nos faltan para el próximo domingo, porque nos habla de otro personaje. Y lo que hoy vamos a cerrar, hermano, es la conciencia, la reflexión de que aunque Judas vivió y que usted y yo a lo mejor lo hubiéramos apedreado, lo hubiéramos pateado, si cuando roban, hermano, y agarran a un ratero porque se subió a robar la micro, le va como en feria, imagínense lo que le hubiéramos hecho al Judas por haber entregado al maestro. Pero usted no lo juzgue, hermano. Él ya compró su campo en el infierno. Lo que debemos de hacer es no caer en lo mismo que él. Eso es lo que usted y yo debemos de entender, que ninguna moneda, ningún precio, ningún trabajo, ninguna familia, ningún esposo, ninguna esposa, ni hijos, nadie está por encima de lo que realmente Cristo vale. Nadie, hermano. Cada uno de nosotros es libre de comprar el campo en donde queramos, en el infierno o en el cielo. Yo te digo, hermano, ¿dónde lo quieres? ¿Con Cristo